bien, vamos a iniciar nuestra clase entonces. Voy a presentar un momentito. Bien, el punto que vamos a trabajar el día de hoy se refiere al punto número 4, el régimen disciplinario del notario. Terminamos el punto 3 que se refiere al notario, ¿verdad? Entonces hoy nos toca el punto 4 y creo que nos da tiempo a ver el punto 5. Régimen disciplinario del notario y la función notarial. Como nosotros tenemos una cuota de fe pública que el Estado nos ha concedido, también tenemos responsabilidad, ¿verdad?, en nuestro actuar. Y hay órganos que nos controlan, que se encargan de disciplinarnos. Y dentro de ello tenemos la colegiación profesional obligatoria, que se establece en el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala. A ver, ¿quién tiene la Constitución a la mano? Recuerden que la colegiación profesional es obligatoria. Todas las personas que nos graduamos tenemos obligación de colegiarnos, dependiendo del área, ¿verdad? Gracias, María. Dependiendo del área, entonces, así es como nos vamos a colegiar en el colegio que corresponde. Bien, vamos le vamos a pedir favor a Mali y después a Edgar. Ok. Gracias, Edgar. ¿Qué artículo, licenciada? Artículo 90 de la Constitución. Con mucho gusto. Gracias. Dice colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. ¿Sigo? Sí, por favor, todo el artículo. Los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, funcionarán de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país. En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico, cultural de las profesiones universitarias. Las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Gracias, Mari. Entonces, gracias. Eso es lo importante, ¿verdad? La colegiación profesional es obligatorio para todas las personas que nos graduamos a nivel universitario, ¿verdad? ¿Y cómo van a funcionar? Van a funcionar de conformidad con la ley y los estatutos de cada colegio. La ley es la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, el decreto 72/2001. Ya nos vamos a referir a los artículos de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Es importante que leamos toda la ley, pero que aquí en clase vamos a ver los artículos como más, tal vez no más importantes, ¿verdad? Pero los que podemos nosotros leer en clase. Los colegios contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines de los objetivos de cada país. En los asuntos que se relacionen con el mejoramiento del nivel científico, técnico y cultural de las profesiones, las universidades podrán requerir participación de los colegios profesionales. Acá en el colegio se inscriben todas las personas que nos graduamos, no importando la universidad, ¿verdad? Una vez graduado, acá tenemos que colegiarnos.
No sé si tenemos a la mano nuestra ley de colegiación profesional obligatoria para leer algunos artículos importantes. No sé si Edgar tiene su ley de colegiación. ¿Qué artículo necesita, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes, Byron. El artículo 3. ¿El artículo? 3. Ok, con mucho gusto, licenciada. Gracias. Naturaleza y fines. Los colegios profesionales son asociaciones gremiales no lucrativas, esencialmente apolíticas, de carácter laico, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Funcionarán de conformidad con las normas de esta ley, sus propios estatutos y reglamentos. Tendrán su sede en la ciudad de Guatemala, pudiendo establecer subsedes fuera de ella. Son fines principales de los colegios profesionales y literal A, promover, vigilar y defender el ejercicio decoroso de las profesiones universitarias en todos los aspectos, propiciando y conservando la disciplina y la solidaridad entre sus miembros. Inciso B, promover el mejoramiento cultural y científico de los profesionales universitarios. Inciso C, promover y vigilar el ejercicio ético y eficiente de las profesiones universitarias. Inciso D, defender y proteger el ejercicio profesional universitario, combatir el empirismo y la usurpación de calidad. Inciso E, promover el bienestar de sus agremiados mediante el establecimiento de fondos de prestaciones, contratación de seguros y otros medios que se consideren convenientes. Convenientes. Es el inciso E. Inciso F, auxiliar a la administración pública en el cumplimiento de las disposiciones legales que se relacionen con las respectivas profesiones universitarias, resolver consultas y rendir los informes que soliciten entidades o funcionarios oficiales en materia de su competencia, siempre que se trate de asuntos de interés público. Inciso G, resolver consultas y rendir informes que les sean solicitados por personas o entidades privadas en materia de su competencia, siempre que se trate de asuntos de interés público. Para estos casos, la Junta Directiva, si lo considera pertinente, podrá autorizar el cobro de honorarios a favor del o de los profesionales dictaminantes. Inciso H, contribuir al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y al cumplimiento de los fines y objetivos de todas las universidades del país. Inciso I, participar en el estudio y solución de los problemas nacionales y propiciar el mejoramiento integral de los guatemaltecos. Inciso J, elegir a los representantes del colegio respectivo ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, juntas directivas de las facultades de la misma, a los miembros que integran el cuerpo electoral universitario, así como a quienes deban representarlo en otros cargos y funciones de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos. Y por último, inciso K, promover la organización y mejoramiento de otras asociaciones y agrupaciones afines a las respectivas profesiones universitarias, propiciando su adscripción al colegio correspondiente, de conformidad con lo que para el efecto establecen sus estatutos. Hasta ahí. Gracias, Byron. Muy amable. Estos son los fines principales de los colegios profesionales en general. ¿Qué es colegiado activo? En clase pasada leímos el artículo 5. Y en el segundo párrafo, después del segundo párrafo, se establece, se entiende por colegiado activo. Alguien preguntó qué ley estamos leyendo. Estábamos leyendo el artículo 3 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Ahora nos estamos refiriendo al artículo 5, que establece qué es colegiado activo. ¿Qué se entiende por colegiado activo? Se entiende por colegiado activo la persona que, siendo profesional universitario, cumpla los requisitos siguientes. Literal A, haber satisfecho las normas de inscripción
registro establecidas en los estatutos y reglamentos del colegio respectivo. Literal B, no estar sujeto a sanción o resolución de autoridad judicial competente que lo inhabilite para el ejercicio legal de su profesión. Literal C, estar solvente en el pago del impuesto sobre el ejercicio de las profesiones universitarias, impuestos gremiales y cuotas de colegiación y previsionales, tanto ordinarias como extraordinarias, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos y los reglamentos del colegio respectivo. E inciso D, cumplir los créditos profesionales anuales que cada colegio reglamenta. Entonces, además de estar inscritos, tenemos que cumplir con todos los requisitos que establece el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Luego podemos ver cómo se integran los colegios, y esto se establece en el artículo 8. A ver quién tiene ahí su ley. De la misma ley, licenciada. Sí, la misma ley, Leslie. Artículo 8. Organización. Los colegios profesionales se integran con los órganos siguientes. A. Asamblea General. B. Junta Directiva. C. Tribunal de Honor. Y D. Tribunal Electoral. Muy bien, esos son los órganos de los colegios profesionales. Luego vamos a leer los derechos de los agremiados. En cada parte de este capítulo 2 se establece cuáles son las funciones de cada órgano, de la Asamblea General, de la Junta Directiva, del Tribunal de Honor, del Tribunal Electoral, y cuál es la función, ¿verdad? Y cómo se organiza. Esto se lo voy a dejar como tarea, que leamos toda la ley de colegiación profesional obligatoria. En cuanto a los derechos de los agremiados, se establecen en el artículo 21. Busquemos nuestro artículo 21. Ya lo tengo, licenciada. Gracias, Leli, si me lo pudiera leer. Artículo 21. Derechos. Son derechos de los colegiados activos. A. Intervenir con voz y voto en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General. B. Elegir y ser electos para cualquier cargo de la Junta Directiva, del Tribunal de Honor, del Tribunal Electoral y de aquellos otros que correspondan, siempre que llenen los requisitos que para el efecto exige la ley. C. Apelar las resoluciones de la Asamblea General de la Junta Directiva y del Tribunal Electoral ante la Junta Directiva de cada colegio, para solo efecto de calificación de admisibilidad en cuanto si la apelación está presentada en el plazo correspondiente, debiendo previa notificación a los impugnantes, notificándoles sobre la admisión o no la admisión si fuese presentada fuera del plazo que la ley confiere, debiendo la Junta Directiva de inmediato y bajo responsabilidades penales y civiles que correspondieren, elevar dicha apelación o apelaciones al Tribunal Electoral o a la Asamblea del Presidente de los Colegios de Profesionales de Guatemala, según corresponda, dentro del plazo de 3 días de la notificación de la resolución, acompañando los antecedentes e informes circunstanciados. D. Ser defendidos en el ejercicio de sus derechos profesionales y gremiales, incluyendo el cobro de sus honorarios apoyados en sus justas demandas. C. Participar en los actos culturales, científicos, sociales y deportivos, así como en las diferentes comisiones que sean creadas por la Junta Directiva. F. Hacer uso de la calidad de miembro del colegio en su actividad profesional. G. Hacer uso de instalaciones y servicios que establezca el colegio, de conformidad con el reglamento respectivo. H. Disfrutar de los auxilios y servicios de prevención social del colegio, de conformidad con el reglamento respectivo, lo relacionado al derecho de prestaciones para aquellos profesionales centroamericanos y extranjeros, contemplados en las literales B, C y D del artículo 1 de esta ley. Será regulado en los estatutos de cada colegio y
los demás que se establezcan en los estatutos del colegio respectivo, siempre que no sean contrarios a lo establecido en esta ley. Gracias, Leslie. Entonces acá se establecen los derechos de nosotros los agremiados. Pero para nosotros hacer uso de esos derechos tenemos que estar al día. Si nosotros no estamos al día, entonces no aplican, ¿verdad? Es importante que nosotros cumplamos con ser colegiados activos y pagar todas nuestras contribuciones que tenemos obligación. Luego, las obligaciones de los agremiados se establecen en el siguiente artículo, en el artículo 22. A ver, ¿quién quiere apoyar con la lectura? Está bien, licenciada. Gracias, Sonia. Son obligaciones de los colegiados velar por el cumplimiento de la presente ley, así como de los estatutos y reglamentos del colegio respectivo. B. Ajustar su conducta a las normas de la ética profesional conforme al código respectivo. C. Cumplir con disposiciones emanadas de la Asamblea General y de la Junta Directiva, siempre que ésta no contravenga lo dispuesto en la presente ley, la ley de la República en los estatutos respectivos. D. Mantener el prestigio de la profesión. D. Observar las leyes y exigir su cumplimiento tanto en el ejercicio de la profesión como en el desempeño de cargos o empleos públicos. F. Procurar que las relaciones entre los colegiados se distingan por su lealtad y respeto. G. Asistir a las sesiones a las que fuere convocado y efectuar con puntualidad el pago de los impuestos, cuotas y contribuciones gremiales que por ley le correspondan. H. Representar dignamente a su colegio en las actividades y comisiones que le sean asignadas. Y poner en conocimiento del colegio, por medio de su junta directiva, la falta de ética profesional de cualquiera de sus miembros. J. Las demás que se establezcan en los estatutos del colegio respectivo, siempre que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley. Y acá, pagar puntualmente sus cuotas y obligaciones al colegio respectivo. Gracias, Sonia. Eso es bien importante, ¿verdad? Para nosotros gozar de los derechos tenemos también que cumplir con todas las obligaciones que establece la ley. El artículo 26 se refiere a las sanciones que puede imponer el colegio profesional. A ver, ¿quién puede apoyarme ahí con el 26? Artículo 26. Sanciones. Las clases de sanciones a imponer a los colegiados por quejas ante el Tribunal de Honor son sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal en el ejercicio de su profesión y suspensión definitiva. La suspensión temporal en el ejercicio de su profesión no podrá ser menor de 6 meses, ni mayor de 2 años. La suspensión definitiva conlleva la pérdida de calidad de colegiado activo. Se impondrá cuando el hecho conocido sea tipificado como delito por los tribunales competentes, siempre que se relacione con la profesión y la decisión que sea tomada por las 2/3 partes de los miembros del Tribunal de Honor y ratificada en Asamblea General, con el voto de por lo menos el 10% del total de colegiados activos. El procedimiento a seguir en el Tribunal de Honor se debe fijar para cada colegio en sus respectivos estatutos, debiéndose respetar en todo caso el derecho constitucional de defensa y debido proceso. Se implementarán los principios de oralidad, inmediación, continuidad y economía procesal. De preferencia se debe unificar el procedimiento en todos los colegios profesionales. Gracias, Leslie. Leslie fue quien leyó, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Mary, creo que levantó la mano. Mary Rocío Nil López. Lick, perdón, se me levantó la manita. Muy bien, no tenga pena. Osmar. Sí, licenciada, buenas noches a todos. Sí, precisamente encuentro ahí
que se declara inconstitucional. En la parte de abajo de la siguiente hoja dice la frase tachada según el expediente número 1892-2001 de la Corte de Constitucionalidad. Entonces ahí hay unas pequeñas frases que aparecen tachadas. No sé si estará, pues mi ley es reciente, pero no sé si es de mucha importancia tomar nota de eso, licenciada. ¿Qué Perdón. ley es la que tiene, Osmar? Ley de colegiación profesional obligatoria. Decreto 72-2001. Sí, está bien la ley. ¿Eso le aparece después del artículo 26 que leímos? No, en el artículo 26, en su segundo párrafo, se encuentra la primera frase tachada. Hay 4 frases tachadas en el segundo párrafo. Y luego al final de la hoja, al pie de página, se lee eso, ¿verdad? De que se declaran inconstitucionales y según el número de expediente. Qué interesante. ¿Los demás tienen estas anotaciones ahí en su ley? En mi caso también, licenciada, se declara inconstitucional la frase y viene de la misma manera. Y mi ley la acaba de comprar hace poco. No sé si está bien. Ah, bueno. Tengo una acá, vamos a ver. Y las frases que se leen de forma tachada, se recita en su segundo párrafo, se impondrá cuando el hecho conocido sea tipificado como delito por los tribunales competentes. La otra frase es irratificable con el voto, pues, son las... ¿Qué artículo, compañeros, perdón? Es el artículo 26. 26. Gracias. Yo les cuento que tengo aquí 2 leyes, pero no me parece esa anotación. Igual yo, licenciada, está normal, no tiene anotaciones. No te pero ese Yo expediente. adquirí mi ley recientemente y dice artículo 26, sanciones, entre paréntesis, declarada inconstitucional la frase se impondrá cuando el hecho conocido sea tipificado como delito por los tribunales competentes. Y luego dice el tercer párrafo del expediente número 1892-2001. Hasta ahí, y luego sigue la fecha. 1892-2001. Es el número del expediente. Así dice el bueno. 1892-2001. Muy bien. Pero sí es un expediente, bueno, solo que hace poco haya tenido la resolución, ¿verdad? Porque sí, desde hace rato, ¿verdad? 2001, la resolución. Y a mí me parece más reciente la declaración constitucional. A mí me parece la 32, número de expediente 3229-2000.
Sí, pues 3229-2015. Yo tengo Es otra inconstitucionalidad. ¿Qué manda tengo Sonia? 2001, licenciado. Y no me aparece nada. ¿Usted la acaba de comprar, Sonia? Sí, sí, lo acabo de comprar. Ah, bueno, Yo pero también la vamos a acabo de investigar. comprar, sí me Y aparece. también la suya, Sharon, sí tiene estas anotaciones. La mía sí lo tiene, solo que en la parte de abajo lo tiene ahí anotado. Ah, bueno, muy bien. Vamos a averiguar, ¿verdad? Para que quedemos ahí en sintonía con eso, ¿verdad? Yo tengo acá sus leyes, pero no tiene nada en la parte del artículo 26, en la parte final. Muy bien, gracias por la información. Vamos a confirmar eso, ¿verdad? Para que tengamos bien la información. Leslie dice que lo tiene en PDF. Es que a veces en PDF no aparece toda la información o a veces aparece otro decreto, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado con eso. Y vamos a averiguar, ¿verdad? Para que quedemos ahí, que quedemos en sintonía con nuestros colegas. Muchas gracias por la Licenciada, información. Dígame, Byron. sí, la fecha de la inconstitucionalidad, por lo que yo veo, es del 12 de junio de 2002, la fecha de resolución. ¿De 2002? De 2002. Fecha de resolución 12 de junio de 2002. Del Pero número expediente 1892-2001. 2001, pues en el 2002 fue la resolución, cuando la emitieron. Exactamente, el 12 de junio. Sí, pues. Y sí hace alusión a varios de los artículos, pero hace alusión al 26, tercer párrafo. Y según esto dice 42 párrafos, segundo y tercero del decreto 72-2001. Sí, pues. Eso dice. Puede ser, a veces lo que hacen es que ya cuando tienen mucho tiempo ya no las agregan, ¿verdad? Porque como que ya las aplicaron, algo así. Pero vamos a investigar, ¿verdad? Para que nos quede bien en cuanto a las anotaciones de nuestro código. Muchas gracias. Muy bien, entonces estábamos viendo las sanciones que se le pueden imponer a los agremiados. El artículo 28 de la misma ley establece lo siguiente. Establece la gradación. La sanción pecuniaria debe regularse de acuerdo a la gravedad de la falta, entre un mínimo del equivalente a 10 cuotas ordinarias anuales de colegiación y un máximo de 100. El Tribunal de Honor queda facultado para imponer gradualmente las sanciones que corresponda al sancionado. Y en caso de reincidencia, la sanción será la inmediata superior, ¿verdad? Muy bien, entonces siempre les pido que leamos toda la ley, ¿verdad? Pues nos ponemos a leer la casa y nos da el periodo. Muy bien, la Corte Suprema de Justicia tiene bastante injerencia en el régimen disciplinario del notario. El artículo 98 y 99 de nuestro Código de Notariado se refiere. Busquemos ahí en nuestra ley, si me hacen favor. Disculpe, había un A antes de este, ¿verdad? Antes de este es B punto, ¿verdad? ¿O cómo sería este? Hay un A antes, ¿no? Un punto A. Sí, el punto A fue la ley de colegiación. Ok, gracias. El punto A se refiere al gobierno y régimen disciplinario del notario. Y ahí donde se establece la ley de colegiación profesional obligatoria, los fines de la colegiación profesional. Creo que alguien levantó la mano, vamos a ver. No podría regresar, disculpe. Solo Sí, para con mucho gusto, tomar la ahorita captura. voy. Gracias. Solo para tomar la captura.
Ahí se lo puse en... Ahí está. Gracias, licenciada. Muy bien. Ahí leí un mensajito que me mandó, creo que fue Marley, ¿verdad? Sí, ustedes pueden mandar la documentación a mano, ¿verdad? Lo importante es que esté bien escrita y que se entienda, ¿verdad? Muy bien. Gracias. El artículo 98 y 99 del Código de Notariado se refiere a las sanciones y rehabilitaciones. Creo que Edgar sí tiene su código de notariado, ¿verdad? Él quería participar. Si tuviera ahí su ley, su código. Buenas noches, licenciada. Buenas Sanciones y noches. rehabilitaciones, artículo 98. Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que se dicte, cobra el recurso de reposición ante la misma Corte. Habrá, ¿verdad? Habrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Gracias, Sergio. Entonces, si alguna persona o el Ministerio Público conoce de que algún notario o notaria está ejerciendo con algún impedimento, pues puede denunciarlo, ¿verdad? Y ahí está la forma en que lo van a realizar, ¿verdad? El procedimiento. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria, con citación del notario, ¿verdad? Siempre el debido proceso, ¿verdad? El derecho de defensa. Con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. También el artículo 99 establece lo siguiente. Cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviere conocimiento de que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los fiscales de las salas para que proceda a formalizar la denuncia. Entonces la Corte Suprema de Justicia incide, ¿verdad? Nos pueden sancionar cuando el notario está ejerciendo y tiene impedimento. O existe alguna causa de incapacidad. Si la Corte conoce, entonces lo hará saber a un fiscal, ¿verdad? Para que él ya formalice la denuncia. Entonces, por eso es importante que nosotros cumplamos, ¿verdad? Porque estamos expuestos, estamos ejerciendo y nosotros tenemos alguna incapacidad o tenemos algún impedimento, entonces perfectamente nos pueden denunciar. ¿Qué órganos pueden decretar la inhabilitación? Pueden inhabilitarnos o pueden decretar la inhabilitación los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia y el colegio profesional. Los tribunales de justicia, cuando conozcan de delitos que conlleva la prohibición de ejercer, deben decretar la inhabilitación en forma provisional,
cuando motivan el auto de prisión o del procesamiento, y en forma definitiva cuando dicte la sentencia y esta sea condenatoria. Debe comunicarlo al colegio profesional y a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte es con relación al artículo que ya leímos, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, cuando conozca de una denuncia o tuviere conocimiento de que un notario ha incurrido en causales de impedimento, y también debe comprobar los hechos, ¿verdad? Pero nos puede denunciar, ¿verdad? Para efecto de continuar con el procedimiento de inhabilitación. Y también el colegio profesional cuando el notario falta a la ética o atenta contra el prestigio de la profesión, una vez seguido el trámite respectivo. Entonces, estos son los órganos que pueden decretar nuestra inhabilitación. Los tribunales de justicia, cuando ellos están conociendo de delitos, y esos delitos conllevan la inhabilitación. Entonces ellos decretan la inhabilitación provisional, y si es condenatoria la sentencia, entonces va a haber una inhabilitación definitiva. Y la Corte Suprema, pues cuando conozca de alguna denuncia, ¿verdad? Él va a ordenar la práctica de diligencias. Y siempre pues tienen que notificarle al notario, ¿verdad? Porque no pueden dejar por un lado el debido proceso y el derecho de defensa. Y el colegio profesional cuando tengan conocimiento de que el notario ha faltado a la ética o ha atentado contra el prestigio. Y ahí será directamente la denuncia del tribunal de seguir el procedimiento. Y las sanciones, pues ya sabemos, ya las leímos en el artículo 26. Así como está la enfermedad, también está la medicina, ¿verdad? El notario puede ser rehabilitado. La rehabilitación es la acción y efecto de rehabilitar de nuevo. El Código de Notariado permite la rehabilitación de los notarios que hubieran sido condenados por cualquiera de los delitos que conlleve inhabilitación para el efecto profesional, pero deben concurrir ciertas circunstancias. Las circunstancias son las siguientes: que hubiera transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia, que durante el tiempo de la condena y los 2 años más hubiera observado buena conducta, que no hubiera reincidencia y que exista dictamen favorable del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si se cumplen esos requisitos, entonces se puede rehabilitar nuevamente el notario o la notaria. Y esto se establece en el artículo 104. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 104 del Código de Notariado? Artículos del Código de Notariado, ¿verdad, licenciada? Sí, Lady, por favor. Artículo 104. Los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso cuarto del artículo 3º de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que concurrieren las circunstancias siguientes. Primero, que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia
sentencia. 2. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior hubieran observado buena conducta. Tercero, que no hubiere reincidencia. Y cuarto, que emitiere dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Muchas gracias, Leli. Entonces ahí se establece, ¿verdad? En el artículo 104 del Código de Notario. Y el artículo 105 establece lo siguiente. El expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia. Y contra la resolución que este dicte, no cabrá más recurso que de responsabilidad. ¿Qué recursos contempla el Código de Notariado? El jurídicas, políticas y sociales de derecho define de esta forma. Denomina sería todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictar. El Código del Notariado tiene los siguientes recursos: el de responsabilidad, el de reposición, el de reconsideración y el de apelación. Acá yo les consigné los artículos donde se establece cada uno de los recursos. Vamos a leerlos para tener más claro, ¿verdad? El recurso de responsabilidad establece en el artículo 188 y el 105 que yo les acabo de leer. Busquemos el 88. A ver, ¿quién quiere leer el 88? ¿Colaboro, licenciado? Gracias, Byron. Y después le vamos a pedir favor a Carmen. ¿Cómo no? ¿O si usted le a Carmen ahorita? No, después le pedí favor a ella. Ok, artículo 88. Si de la inspección y revisión apareciere que en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario resolverá lo pertinente. Contra la resolución que dictare la Corte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Gracias, Byron. Entonces, acá es cuando podemos nosotros interponer el recurso de responsabilidad. Si cuando nosotros, como notarios, nos citan para la inspección y revisión de nuestro protocolo y consideramos que todo está en orden, ¿verdad? Entonces nosotros podemos impugnar esa resolución y la podemos impugnar a través del recurso de responsabilidad. Y también procede en el artículo 105, que era el que yo les leí, cuando nos estamos refiriendo a la rehabilitación. Contra la resolución que esta dicte no cabrá más recursos que el de responsabilidad. Se está refiriendo al expediente de rehabilitación. Si ellos no resuelven negativamente, ¿verdad? Y nosotros si tenemos bases cómo refutar, entonces podemos interponer el recurso de responsabilidad. Luego el recurso de reposición que se establece en el artículo 98. El artículo 98 es el que leímos, ¿verdad? Y que se refiere a las sanciones y rehabilitaciones, y que es cuando el Ministerio Público o cualquier persona tiene derecho a denunciar los impedimentos del notario. Si el notario ejerce, tiene impedimentos, lo pueden denunciar. Pero si no es cierto y nosotros podemos comprobarlo, podemos interponer el recurso de reposición. Luego el recurso de reconsideración que se establece en el artículo 100. Le voy a pedir favor a Carmen que nos lea el artículo 100.
Ok, licenciada Brisa. Ok. Gracias. Notario que dejaren de enviar los testimonios que se hacen referencia del artículo 37 o de dar los avisos que se refieren los artículos 38 y 39 de esta ley dentro de los términos fijados al efecto, incurrirán en unas multas de 2 quetzales por infracción que impondrán las autoridades respectivas y se pagarán en las cajas de las mismas. Todas las sanciones impuestas por el director general de protocolos se impondrán previo audiencia por el término de 20 días al interesado. Audiencia que se notificará por medio de correo certificado por aviso de recepción contra lo resuelto por el director general de los protocolos. Cobrará el recurso de reconsideración, el que deberá imponerse dentro de los términos de 3 días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación por el correo certificado. Dicho recurso se interpondrá ante el propio director, quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolverá aplicando el procedimiento de incidencia previo por la ley del organismo judicial. Dentro de la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cobrará ningún otro recurso siempre que se declare sin lugar los recursos interpuestos y se pondrán recurriendo una multa de 25 a 50, sea el monto de la resolución. Gracias, Carmen, ahí está bien. Entonces, acá es donde nosotros podemos interponer el recurso de reconsideración y lo vamos a interponer ante el propio director. Y el procedimiento es de incidente, ¿verdad? Previsto por la ley del organismo judicial. Si la resolución es negativa, entonces ahí sí ya no cabe ningún otro recurso, ¿verdad? Entonces el recurso de reconsideración se da si nosotros no cumplimos con remitir lo que establece el artículo 37. El artículo 37 establece enviar testimonios especiales, enviar avisos de cancelación y avisos trimestrales. Y el artículo 38 se refiere a los avisos, cuando nosotros hemos autorizado escrituras públicas de enajenación. Miremos ahí el artículo 38. El 38 se refiere con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles, alcabala, los notarios al intervenir en las escrituras por actos y contratos relacionados directamente con dicho impuesto, deberán dentro del término de 15 días de la fecha de autorización de la escritura, dar aviso a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y las municipalidades respectivas. Y además cumplir con las normas siguientes. Parece que hay un audio abierto. Entonces, estos avisos son cuando nosotros estamos autorizando escrituras públicas de enajenación, de donación de bienes inmuebles, de unificación de inmuebles y desmembración de inmuebles. Tenemos la obligación de remitir esos avisos. Si nosotros no cumplimos con esos avisos, es que nos imponen, nos pueden sancionar, ¿verdad? Y contra esa resolución, si nosotros hemos cumplido, podemos comprobar que si hemos remitido los testimonios, los avisos, que si hemos remitido los avisos que establece el artículo 38, entonces nosotros podemos interponer el recurso de reconsideración. Vamos a escuchar a Sonia. Licenciada, solo tenía una duda con respecto a la compañera que lee el artículo 100. Ella dijo que todas las sanciones fijadas por el director general de protocolos se impondrán
previa audiencia por el término de 20 días. Yo tengo aquí en mi código que son 15 días. ¿Cuál es lo correcto, licenciada? A ver cómo tenemos los demás en nuestro código. 15 días, Licta, por eso le puse el comentario en el chat cuál era el plazo. Sí, pues. En el código que yo tengo 15 días. La mayoría, ¿cómo lo tiene? 15 días, licenciado. Yo 15 días. Igual, 15 15 días. días. 15 días, licenciada. Vale, muy bien. Entonces tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. Luego tenemos recurso de apelación. Esto lo podemos interponer cuando nosotros estamos pidiendo que nos paguen alguna factura que no nos han pagado. En el artículo 107 se establece. A ver, ¿quién quiere leer el 107? Se lo leo yo, licenciada. Gracias, Domi. Con mucho gusto. Si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaria para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados. Y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable y al estar firme dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en acuerda separada mediante certificación del auto. Gracias, Domi. Eso se refiere cuando a nosotros no nos han pagado alguna factura, ¿verdad? Pues podemos presentar nuestra liquidación de honorarios. Ellos lo chequean, lo revisan, ¿verdad? Y nos van a autorizar lo que pedimos o tal vez nos van a rebajar. Si nosotros no estamos de acuerdo, entonces podemos interponer el recurso de apelación. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra duda. No, ¿vamos bien? Gracias, Alexandro. Muy bien. Muy bien, gracias, Abigail. Pues entonces, si no tenemos dos, todavía tenemos un tiempito, ¿verdad? 42, 50, como unos 10 minutitos. El siguiente punto que nos toca ver es el de la función notarial. Es el punto número 5. ¿Cómo podemos definir la función notarial? La función notarial es lo que el notario realiza diariamente en su oficina y autoriza todos aquellos instrumentos que ya conocemos, ¿verdad? Es el quehacer notarial. Todo lo que el notario hace a diario en su oficina es la función notarial. Hay teorías que explican la función notarial. Al inicio, pues, la función notarial estaba directamente en manos del Estado. El notario actuaba a nombre del Estado y algunas leyes lo definen como funcionario público. Investigo de fe para autenticar y legitimar los actos que requieren su intervención y que es el origen mismo de la institución. Sugiere que se trata de una función pública desempeñada primeramente por notarios estatales y que el Estado delegó después en los notarios.
Cuando el notario o la notaria comete algún delito, en nuestro Código Penal se le va a tomar en cuenta como que es un funcionario y así lo van a tratar. Esto se establece en la parte final del Código Penal, en las disposiciones generales. Creo que ya lo habíamos leído. Se reforma el artículo 1, disposiciones generales, según decreto número 31/2012 del Congreso de la República, el cual queda así. Disposiciones generales del Código Penal. Para los efectos penales se entiende. El primero establece por muebles. El segundo es el que nos interesa. Por funcionario público. Y paréntesis, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esta persona en el cargo. 2 i's, toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público. Entonces, para efectos penales, el notario o la notaria sí se le va a tratar como un funcionario público. Pues al inicio estaban los notarios bajo el mando del Estado, pero conforme pasó el tiempo, pues ya hemos visto que esa cuota de fe pública, esa cuota de poder, el Estado se lo delega al notario a través del artículo 1 del Código de Notariado. Y este artículo lo hemos leído varias veces. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Entonces, actualmente, por lo menos en Guatemala, no depende del Estado, ¿verdad? Sino que nosotros ejercemos nuestra función notarial a los particulares y ellos son los que pagan nuestros honorarios. El Estado no nos nombra, él no interviene en nuestra función notarial, pero sí nos controla, ¿verdad? Nos controla por esa parte que nos ha delegado de la función pública. La teoría profesionalista o profesionista, los argumentos en que se basa esta nueva construcción jurídica consiste fundamentalmente en un ataque al carácter de función pública que se atribuye a la función notarial, porque recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, lejos de ser una función pública, es un quehacer eminentemente profesional y técnico. Ellos atacan a la parte de la función pública, ¿verdad? Que ellos dicen que recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes es un quehacer profesional y técnico, no es una función pública. Y la ecléctica critica a las dos anteriores, por admitir la posibilidad de libre ejercicio de una función pública sin necesidad de nombramiento. En el caso del notario, el título no lo convierte en funcionario, tampoco es un funcionario de gestión, pues actúa dentro de la esfera de las relaciones jurídicas privadas. Esta es la que se aplica en Guatemala. Nosotros ejercemos una función pública, pero el Estado no nos nombra. Y nosotros vamos a actuar dentro de la esfera de las relaciones jurídicas privadas, o sea, donde están las personas. Atendemos a nuestros clientes. Esas son relaciones jurídicas privadas. Esa es la que se aplica en Guatemala.
Cuando se establece que el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública en donde se ejerce como una profesión liberal. Tenemos nuestra oficina, atendemos a nuestros clientes, ellos nos pagan nuestros honorarios. En la que los particulares pagan los honorarios, no se es dependiente, no se requiere nombramiento, no se está enrolado en la administración pública. Los únicos que están enrolados en la administración pública es el director del Archivo General de Protocolos, el escribano de gobierno y los cónsules y agentes diplomáticos, pero ellos no atienden a particulares, ¿verdad? Así como notarios, como una profesión liberal. Y la teoría autonomista, esta exige que el notario se ejerza como profesión libre e independiente. El notario resulta ser un oficial público, no funcionario, que ejerce las normas y según los principios de la profesión libre, esto lo hace autónomo. Acá en Guatemala no se da, ¿verdad? Porque nosotros sí ejercemos una profesión libre, pero sí tenemos que dar cuentas, ¿verdad? Nosotros nos controla la SAT, el Archivo General de Protocolos, el Colegio de Abogados y Notarios, etcétera, ¿verdad? Cuando nosotros nos graduamos, podemos trabajar en la actividad del Estado, en el ejercicio de la profesión liberal y en forma mixta. Este es el encuadramiento de la función notarial. Cuando nosotros vamos a trabajar en la actividad del Estado, es cuando encontramos al notario como asesor, como consultor. Y lo que hacen es que dictaminan, asesoran, pero no ejercitan la fe pública. Los únicos que la ejercitan son el escribano de gobierno y esporádicamente el cónsul, ¿verdad? Y en el ejercicio de la profesión liberal, este es el verdadero campo en que el notario ejercita su función al desarrollar su actividad atendiendo a los particulares. Lo hace cuando autoriza actos y contratos en que interviene a solicitud de sus clientes. Acá en el ejercicio de la profesión liberal es cuando atendemos en nuestra oficina y realizamos la función notarial realmente. Y la mixta se da cuando el notario desempeña un empleo a tiempo parcial y la otra parte del tiempo ejerciendo libremente. Y se establece en el artículo 5, numeral 2 del Código de Notariado. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a laborar en la actividad del Estado, no vamos a ejercer la fe pública, porque no vamos a atender a los particulares. Lo que vamos a hacer ahí es dictaminar, asesorar. Vamos a ser asesores, consultores. Si estamos ejerciendo en la profesión liberal, acá sí tenemos nuestra oficina, que es donde nosotros atendemos a nuestros clientes y ellos pagan nuestros honorarios. Y la mixta es cuando un notario o una notaria trabaja a tiempo parcial, ya sea con el Estado o una empresa privada. Y la otra parte del tiempo pues la va a trabajar en su oficina profesional. Ya son las 6:53, ¿verdad? Si quieren, aquí nos quedamos. Nos tocan las funciones o actividades. Gracias, Lic. Gracias, Viles, que tengan feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, igualmente, jovencitos. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Ahí se recuerda que los que no se examinaron por alguna razón, hoy vencen el tercer día para pedir el examen. Y el examen se va a realizar el día jueves en horario de clase. Licenciada, una pregunta, ¿en la metodología va a ser la misma? Va a llegar a nuestro correo. Sí, a través de Cuilgo les voy a mandar. Okay, gracias, licenciada. Muy bien. Una pregunta adicional. Ahí, no, bueno, yo solo le quería decir que ya le envié el correo de la solicitud. No sé De acuerdo, si Rodrigo. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. lo importante es que me la
Enviado, muy bien.